Saludo en tertulia a José Andrés Medina en La Gomera. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días, don José Luis Martín. Muy buenos días, Emilio Hernández, y muy buenos días a tu audiencia. Bueno, tampoco se lance usted y hable usted de amores y cariños, que tampoco. Vamos a ver, Ya, ya, hay ya. cierta simpatía hacia don Emilio Hernández, pero tampoco exagere, ¿eh? Pero poco más, Sí, pero un poco más. poco más. Tampoco, en fin. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Emilio Hernández en El Hierro. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí, encantado de volver otra vez a estas tertulias y Ujú. modernizándonos. Aunque yo siempre he Efectivamente. querido mucho la radio, Sí. bueno, hay que modernizarse un poquillo, que no quiero decir que la radio se ha quedado retrasada, ni mucho menos, Ujú. pero bueno, hay que tirar con los medios que se nos da al alcance de la mano y esta es la mejor manera. Efectivamente, y este es uno de los medios que también se nos pone a disposición para poder mantener esas tertulias, esas charlas y ver un buen plano de José Andrés que no para moviendo la cámara, que lleva un rato, es que No, no le acaba de tengo una gustar, ¿eh? pelea. No le acaba de gustar el plano y claro, Emilio ya fue más previsor, dice aquí está bien la cámara, está todo estupendo, ¿verdad, Emilio? Y ya está, ¿no? José Andrés ahí está peleando. No, pues no, porque mira el fondo como lo tengo, la Bueno, parte da de igual. sonido. Bueno, oye, Sí, es verdad, un poco de orden en el despacho del señor Emilio no le vendría. bueno, Mire usted, don Emilio, mire usted Hombre, un y un despacho. cuadro más moderno y bien colocado también te vendría bien. tome, ¿lo ves? Mire usted un El despacho cuadro bien. ese está torcido, José Andrés. El cuadro está Vale, torcido, te dice. Bueno, luego lo coloca. De todas formas, también ya les aviso que Zoom en la configuración te permite difuminar ¿Sí? el fondo por si o cambiar el fondo. Te puedes poner una isla tropical o te puedes poner el Golden Gate si quieres. O sea que No, también, no de usted idea, no de bueno, usted Ya sabes, idea. de cara al futuro. arreglado. De cara al futuro. Bueno, vamos a entrar en materia porque lo primero, están todos bien, ¿no? Está tanto José Andrés como Emilio bien después del temporal ahí en Canarias. ¿Qué temporal? Bueno, Esa es la pregunta del millón. la tormenta Nosotros en la isla tropical. Colón tampoco, vamos a ver, llover como hacía tiempo que no se veía llover por esta isla colombina. Sí. La pena es que haya sido de tan baja intensidad, las aguas no han sido tantas, pero básicamente han sido 3 días para celebrar, porque hemos gozado y hemos disfrutado de una lluvia estupendísima, muy Ujú. necesaria para la tierra. Es verdad que la alerta, vamos, nos puso a todos como en el fin de los tiempos, ¿no? Ujú. Pero afortunadamente nosotros por aquí, bueno, esa envidia, no voy a decir sana, porque las envidias nunca son sanas, pero sí es verdad que mirábamos para La Palma o mirábamos para Gran Canaria, donde las aguas, bueno, pues incluso llenaban los embalses, y nosotros aquí, bueno, pues esperando que cayese un poco más. Ujú. Pero, como te digo, afortunadamente, pues lo vivimos como unas jornadas normales de invierno. Bueno, y por ahí en el Hierro, Emilio, fue más intenso que en La Gomera. Pues sí, tuvimos, como dicen los viejos, una lluvia pareja, que es esa Bien. lluvia que no para de llover durante, pues tuvo casi 2 días lloviendo, pero sin nada, o sea, 100 y pico litros por metro cuadrado de media por toda la isla, Ujú. pero bien lloviditos. Ni siquiera, yo creo que apenas se hicieron hasta charcos, pero llovió bastante y más ningún tipo de problema. Yo creo que nos mandaron algunas fotos de- del servicio del Cabildo, de prensa del Cabildo, de algunos derrumbes, pero bueno, son pistas forestales y son derrumbes que siempre hay, o sea, no es nada escandaloso. Así Bueno, que no hemos tenido ese problema que se preveía, porque hombre, en el Hierro desembarcó hasta la UME, ¿sabes? Así claro, es que verdad, sí, sí. Sí, sí, que por previsión, dicen, por si acaso, según lo que se preveía, lo bueno es que no pasó nada, de entre no, comillas. no, claro, no pasó Claro. nada, no se preveían cosas, pero Mm. bueno, yo vi imágenes en Gran Canaria y en otros sitios, pero obviamente, si tú haces una carretera en un barranco, ¿sabes lo que va a pasar? Claro, sí, sí, sí. Tarde o No, temprano no. algo volverá por el barranco. Claro, Es que lo efectivamente. que mira, aquí en el Hierro en el año, no recuerdo bien si fue en el 2006, 2007, una cosa así, Mm. sí, en el 2007, en invierno 2007 hubo una gran tromba de agua en la zona, en el Pinar, me acuerdo, yo no he visto llover tanto en mi vida, y el barranco se llevó, en una carretera se llevó unos coches, pero claro, los coches estaban en una carretera que se hizo en el barranco. Claro. Mm. Sí, sí, Es sí. más, no pasó nada a nadie, se los llevó los coches, arreglaron toda esa zona y alguien volvió a aparcar el coche en el barranco que tuvieron debajo del puente, que tuvieron que poner unos volardos para que no lo hiciese su garaje otra vez. Claro. Entonces, tenemos. Sí, 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 sí. lo que pasa, como bien apunta Emilio, es eso, ¿no? Que se construye pensando que no va a llover o que no debe llover, porque pues, cada vez que se habla de la lluvia y de este tipo de fenómenos, ya incluso el apelativo que se le pone, no, fenómeno meteorológico adverso, no, mire usted, adverso no, lo mejor que nos puede pasar en invierno es que llueva. Adverso sería que nos pasásemos un invierno en la travesía del desierto. Claro. Y es verdad lo que dice Emilio, no se tiene en cuenta en las construcciones actuales, tanto en lo del desalojo de pluviales como en las limpiezas de barrancos, de cañadas, etcétera, etcétera, no se hace lo que se hacía antaño.
otoño. Estos días lo hemos visto en las redes sociales. Primero, el famoso meme, yo creo que el más sonado en toda Canarias, es aquel en el que aparece la figura del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde le mandan a santiguarse, porque esto no es normal. Y el otro era el que le caía precisamente a una alcaldesa de Gran Canaria, concretamente a Carmen Hernández Jorge, precisamente porque estaba preocupadísima por Herminia, Sí. que es aquí, por cierto, también les ha dado la costumbre esta del Hermín, que no, que es Herminia, que estamos en España. Y nada, y le caía la del pulpo y le decía, Sí. dice, mire, preocúpese usted durante la gestión en el ayuntamiento de que este tipo de cosas estén como deben estar, por si viene una hecatombe como esta o unas lluvias como esta, estén los cauces limpios, Sí. los barrancos expeditos, etcétera, etcétera. Y mira, y tenemos esa costumbre, y parece que todos los ayuntamientos, o la inmensa mayoría, adolecen de lo mismo, ¿no? De la falta de previsión. No, mire, hay que prepararse en el verano para la llegada del invierno, y a su vez, para la llegada de los incendios, prepararse en invierno. Efectivamente. Oye, José Andrés, ¿eres tú el de la campana que la tenía cerca? Emilio bien conoce que yo soy de oído Sí, fino, que oigo los gallos, pero... efectivamente, y Vale. haciendo honor a mi estilo, Sí. evidentemente me tengo que rodear de cosas que me identifiquen plenamente, como es, por ejemplo, estar cercano a la iglesia y a este tipo de cosas. ¿Pero por Que, qué? por cierto, le tengo que... ¿Porque te sientes monaguillo o algo? No, para nada. No, hombre, es que estoy en un lugar bastante próximo Ya. a una de las iglesias del Bien. municipio. Bueno, lo Dicho digo... esto, que le tengo que mandar a Emilio un zasca y un recordatorio. No sé si él recuerda de cuando comenzamos las tertulias aún en Fíjate, Emilio, 7.7 qué Radio. rencor. Fíjate, Emilio, qué rencor, que te va a sacar No, algo. rencor Vete a no. saber A ver cuál. dónde Le vas a voy, saltar. A ver por le dónde voy a salta. recordar. En la espera de los kinos. Eso. Te espero la bajadita, que se diría. Venga. Sí, también. No sé si Emilio recordará cuando entró por llamarlo de alguna manera, gobierno en España. Eso por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y siendo educado además. Y le decía yo a Emilio, quien me escucha, por aquel entonces en 7.7 Radio, y decía que lo peor que podía pasar a España es este pacto de gobierno. Emilio, después de este tiempo, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Que es lo mejor que le ha podido pasar al país? Vale. O ya te has dado cuenta Yo nunca he Espera, dicho espera, que Emilio, no espera. lo que Emilio, un segundo nada más, antes de que responda. José Andrés, tú eres el que está dando golpitos en la mesa, ¿verdad? A la hora de Sí, hablar. sí. Vale, lo digo porque como tienes el micro cerca, se mete el sonido y entonces, claro, se oye el boom boom. Para que a ver si No puedes es poner el las manos debajo de la mesa. Sin No es hacer el nada. corazón, no Lo es sé, el lo sé. corazón, A ver, don José Luis. Emilio, tu respuesta. Yo nunca dije que ese pacto era lo mejor que podía pasar a España. No sé de dónde sacas tú eso, yo no, José Andrés, porque yo nunca dije nada de eso. Nunca dije nada de eso. Así que creo que la tertulia era con alguien más, no conmigo. Porque nunca dije yo que este pacto era lo mejor que podía pasar. Y entonces, ¿qué podemos deducir? Si José Andrés dice Yo, que es lo peor que le ha podido pasar al país o que no es lo que le debería haber pasado al país, Emilio, ¿tu opinión al respecto de este pacto cuál es? Hombre, mi opinión es que hace tiempo que no hay pacto. Uh-huh. Mi opinión es que hace tiempo También. que el presidente Sánchez aprovecha que Podemos se da desintegrado para hacer lo que él quiere y no hacerle mucho caso a Podemos. De hecho, obviamente a los pesos pesados que quedan de Podemos o los que a él le pueden servir de futuro, se los ha traído consigo, son más del PSOE que de Podemos, y él gobierna acorde a lo que le da la gana, es decir, a lo que él estima oportuno. El tema de Marruecos lo podemos ver, o después lo de las guaguas, lo de los trenes, olvidarse de Canarias, ¿sabes? Es decir, otra cosa es que a veces esté dando bandazos de un lado a otro y que no sepa realmente qué rumbo tomar, porque es la realidad. Y entonces yo creo que pacto no hay, a Podemos le queda nada de estar en ese gobierno, y yo creo que le queda nada de estar en ningún sitio. sí, no, más que pacto, yo diría, esto no es un pacto y tampoco es que Sánchez esté haciendo lo que le da la gana. Sánchez lo que está haciendo, Emilio, evidentemente, y a todas luces, es pagando el precio que tiene que pagar por mantenerse en Moncloa. Se lo está pagando a los de Esquerra Republicana, se lo está pagando a los de Bildu, en fin, es lo que está sucediendo en este país. Por eso te decía yo en aquel entonces, y digo y mantengo que no era lo idóneo para un país. Independientemente de que luego nos vino la pandemia y para eso no estaba preparado. Yo creo que nadie, porque es algo que nos pilló a todos con el pie cambiado. Yo creo que cualquier gobierno hubiera actuado de la misma manera, improvisando medidas e intentando mantener un país lo más, o salvaguardando lo más posible un país, porque nos enfrentábamos a algo desconocido, evidentemente. Pero evidentemente a todas luces y a estas alturas de la película, bueno, ya lo estamos viendo incluso, porque división entre
ideas en cuanto a la política económica. Bueno, ya se desmarcan algunos socialistas, o sea. Pero mira, ¿sabes, José Andrés? Sí. Esto es algo que ocurre. ¿Sabes? Me refiero a lo de Podemos, es algo que ocurre siempre en este tipo de partidos. De hecho, lo estamos viendo que se está produciendo ahora mismo en Vox. Ya hay una lucha por el poder y ya la fuerza que tenían se va a dividir en dos. Sí, efectivamente. Sí, ya todos se van fracturando. Ha ocurrido en Podemos, ¿sabes? Podemos, date cuenta que empezaron siendo 5 hasta quedar en nada. O sea, pues, ni siquiera el Pablo Iglesias está. Y en Podemos, ahora en Vox, ahora mismo, que estaban cogiendo fuerza, ahora mismo divide y vencerá. Ya están divididos abiertamente. ¿Sabes? Sí. Ya hay los de Macarena por un lado y los de Abascal por otro. Y entonces ya no es lo mismo 2 más 2 que 4. O sea, 4 en política son votos. Y un 2 más 2 no da. Y entonces ahora ya se van a diluir. A todas estas, bueno, volveremos otra vez el PP recogerá esos votos y veremos qué va a ocurrir. Por aquí dicen en el chat del stream, Martín King saluda, dice, buenos días, dice, saludos a los dos contendientes y me decanto por José Andrés. Tiene mejor pegada, aunque Emilio encaja muy bien. Gracias. Firmado desde La Gomera. Sí, o sea, José, no ya crea, le pagaste a alguien, José Andrés, para que hiciera ese comentario, ¿no? No crea usted, no, para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que a veces acostumbra a pasar, que siempre también es verdad, que evidentemente el que valoren a uno, pues oye, ¿qué quiere que le diga? Ya. A esta hora de la mañana viene bien. Sí. Oye, que por cierto, por las malas costumbres no las pierdes porque aquí había unos temas preparados y ya tú enseguida ya te has metido con el pasado, con Emilio, con si el gobierno y no me has dejado ni siquiera proponer los temas, José Andrés, que parece que eso tú no has perdido las malas maneras, ¿no? Los temas que has propuesto, hay uno que me encanta, ¿sabes? Vale. Según la OCU, que entiendo que la Organización de Consumidores... Correcto. ¿Y usuarios? Sí. La cesta de la compra agraria es 100 euros más barata que en el resto de España. Claro, pero... Es decir, entonces, en el Hierro y en La Gomera es 200 euros más caro que en todo el mundo. Efectivamente. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? A ver, un momento. Yo leí la noticia esta mañana y tiene truco. ¿Por qué? Porque los productos básicos o la compra básica no incluye, claro, fruta, verdura, carne y pescado. Dices tú, bueno, pues la básica ¿qué es? Agua, leche, legumbres y no sé si algo más. Vamos a ver, los artículos de primera necesidad, la leche se ve, el ISTAC en Canarias, cuando hace la cesta de la compra, pone ese tipo de artículos. Claro, pero ahí en el de la OCU no aparece, o por lo menos el informe que yo leí esta mañana, justo decía, están fuera de esta lista, no sé qué. Digo, bueno, pues claro, entonces es normal que parezca que la cesta de la compra aquí es más barata, pero aún así yo no acabo de verlo tampoco, ¿eh? No, vamos a ver. Si te pongo el combustible, ya es que no salimos de la radio, ¿sabes? Sí, yo pienso, Emilio, quien me escucha, José Luis, que nos están viendo hasta ahora. Yo digo escucha, pues soy de radio, evidentemente. Adapta, cámbiate. Efectivamente. Actualízate. Lo que no es lógico, o quien redacta, yo creo que eso no lo haría Tesano, es la pregunta que tengo yo. Es la OCU. No, porque igual Tesano fue quien le dio los datos. Mire usted, solo basta venir a La Gomera para darse cuenta que evidentemente los precios en alimentación pues, han subido de manera sustancial. Es evidente. Una barbaridad. Vamos a ver. Yo recuerdo de hace año y medio, 2 años aproximadamente, de ir al supermercado con 50 euros y salir con 2 bolsas de compra. Ahora llevo los 50 euros y miro hacia atrás y digo, ¿me habré dejado yo la bolsa atrás? Sí. Porque es que no llevas ni la mitad de lo que se compraba. Eso no cuela. Siempre, por ejemplo, en verano, que sabes, bueno, estoy lleno de gente de fuera, de Tenerife, de Gran Canaria, de otras islas, lo que tú cuando compras en supermercado, ¿y tanto? Sí, ¿y tanto? O ya cuando lo ves en la gasolinera directamente, ¿cuánto dice que es? Porque lo escucho, ¿cuánto dice que es? Sí, 62, que no es el tanque, ¿eh? Sí, pero ¿dónde estoy? Claro. Sí, pero es que es así, es complicado entenderlo. Entonces, cuando ves este tipo de noticias, tú dices... No te creo y no sé qué encuesta habrás hecho porque no la creo en absoluto. Claro. O sea, porque la encuesta la tenemos nosotros en el día a día. O sea, tú vas en Tenerife y haces una compra y se nota. Y si ya es el del depósito, se nota mucho más. De hecho, yo me acuerdo una vez que le dije, lleno, por favor. Y me dijo 32. 32 me dice. Digo, no, pero te dije lleno. Dice, sí, pero ya no cabe más, ¿eh? Digo, vale, venga. Y yo le dije, no cabe más. Porque en el Hierro eran casi 60. ¡Wow! Estamos pagando un 20 o 25% más caro. O sea, cuando en Tenerife se estaban quejando de que
el litro estaba por encima de 1 euro, aquí vamos ya, vamos. Claro. Bueno, hablemos de impuestos entonces, que entiendo que por ahí sí la cosa a lo mejor puede generar un poquito de tensión entre ambos, porque claro, yo no sé si que se suban los impuestos por un lado o que se bajen por otro, hay opiniones diferentes entre José Andrés y Emilio. Emilio, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que se debe bajar los impuestos, subir el impuesto a los ricos? ¿Qué crees que puede haber para que se alivie un poco la situación económica? Yo creo que todo el mundo... No creo que se alivie. Mira, ahora que estamos con el impuesto sobre patrimonio, Sí. siempre me ha parecido muy mal que las grandes fortunas coticen el 1 o el 2%. Cuando un autónomo cotiza el 25, el 26, hasta el 30% del rendimiento del trabajo, porque hay otra serie de gastos. Eso me parece terrible. Es decir, el peso económico o el peso de todo esto lo estamos pagando los autónomos. ¿Sabes? La gran mayoría. Ahora veo que los funcionarios les van a subir el sueldo un 3,5%. Es decir, para todo el mundo el IPC, pero menos para el resto. ¿Sabes? Mira, tú me dices, mira, te voy a bajar la cuota del autónomo un 3% y el IJIC otro tanto. Oye, mira, vale, venga, me lo compensa. Pero el tema es que no, el tema es que cada día la presión es mayor y con los nuevos tramos esos de seguridad social que quieren poner, sí. Ya es, vamos, me estás obligando a volver a la economía sumergida. Sí, en 2023, por un lado, si bajan a lo mejor pues las horas a los funcionarios y le suben el salario, que algún funcionario dice, bueno, pero es que llevamos congelado con el salario no sé cuánto, pero si luego le subes la cuota al autónomo, ahí vamos a tener un problema. A mí no me parece mal que al funcionario se le suba la... Yo creo que a ninguno. No me parece mal, pero lo que me parece mal es que cuándo y cómo se lo vas a subir cuando la economía está como está. Es decir, estamos con una inflación de 10%. Sí. Eso no lo recuerdo nunca de haberlo visto en ningún lado. O sea, un 10, un 12% es una economía que empieza a ser de república bananera, ¿eh? Ojo. José Andrés. Tiempo al tiempo. Sí, sí. En cuanto esto se desvíe un poquito más, la tenemos liada. ¿Sabes? La tendremos liada. ¿Y qué ocurre? Que no va a haber dinero para amortiguar el golpe. Bueno, no podemos estar subvencionando los carburantes, no podemos ir subvencionando las guaguas, no podemos ir subvencionando todo eso, porque ¿qué ocurre? Que la economía va a pasar a estatalizarse, a ser del Estado, y llega un momento en que nadie va a producir nada. Claro. José Andrés. Sí, bueno, una cosa es predicar y otra cosa bien distinta es dar trigo, se diría. Lo que está claro es que el dinero debe estar donde debe estar. Aquí se está hablando también, coincidiendo un poco con Emilio, con el tema de las grandes fortunas, que evidentemente pues deberían pagar acorde a lo que tienen y acorde a la masa de fortuna que tienen, ¿no? Pero sí es verdad que se está olvidando el gobierno con estas medidas populistas. Habla de pobres ricos, porque siempre es la misma historia, sobre todo viniendo de la parte de la izquierda de este país, que siempre esa manía de la derecha, los ricos, ¿no? Mire usted, vamos a ver, se está olvidando la parte fundamental y es la clase media española, la que más o menos vivía de una manera desahogada, de una manera confortable, hasta hace no mucho, donde prácticamente este gobierno liderado por el señor Sánchez se ha cargado de un plumazo la clase media. Dicho esto, lo que hay que hacer obviamente es que el dinero debe estar en los bolsillos de las familias que lo necesitan. Y la única manera de combatir la situación tan galopante con la que padecemos, que es la subida de precios tan descomunal, es precisamente esa. Hay que hacer la rebaja fiscal y hay que adoptar de tal manera que aquel que cobra un determinado sueldo, pues la presión fiscal no sea tanta como el que cobra millones, porque no puede ser así. En tanto y cuanto el gobierno... José Andrés, la presión fiscal debe ser para igual, todos igual. Sí, pero espera. Si tú ganas, mira, por ejemplo, a mí me ha parecido siempre demencial que, por ejemplo, la gente del espectáculo, los toreros, los futbolistas paguen el 45%. Sí, me parece una locura. ¿Por qué tiene que pagar un 45%? Sí, pero es que un 45%... Emilio, espera. Pero es que, vamos a ver, que nosotros no vamos a cobrar, ni viviendo 10 vidas, lo que te cobra un futbolista en una temporada. Pero no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, que tiene que ver. Evidentemente, mira, Emilio, ojalá pagase yo un 50% de mi salario. No creo que estuviera dispuesto a pagarlo, José Andrés. Sí. Eso sí, cobrando 4 millones al mes, yo pagaría el 50%. No, encantado de la vida. Porque es la mitad de tu salario. Claro. Sigue siendo la mitad de tu salario. Lo que hay que adaptar son los salarios. Lo que hay que ser, Emilio, espera. Lo que hay que ser es realista con los salarios. El problema es que aquí se han disparado las cosas. Lo que no es de recibo,
o lo que no es lógico, y te voy a poner un simple ejemplo, es que un determinado producto, no voy a nombrarlo, un determinado producto cualquiera, en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, un paquete de lentejas, vamos a nombrar el paquete de lentejas, cueste 1 euro y en La Gomera ese mismo paquete de lentejas se pague por él 2 euros. Un paquete de lentejas no cuesta 1 euro trasladarlo de Tenerife a La Gomera. Pero de vuelta a los impuestos, de vuelta a los salarios, lo que decía Emilio, llega un momento en el que dices tú, cuando te ves una carga impositiva tan elevada, te consideras que es injusto y dices, oye, está muy bien que yo gane más, pero yo pagar la mitad por lo que cobro. Para mí lo que es injusto es que una persona con un sueldo mísero de 1.100 euros tenga que soportar una carga impositiva como aquel que cobra 4 millones al mes. Es que pero no sigue puede siendo, ser. vamos a ver, sigue siendo el mismo dinero, José Andrés. A ver, la carga, a ver, yo soy una persona, un futbolista, que genero a mi alrededor una economía de 10 millones de euros, de los cuales yo percibo 4, y de esos 4, 2 lo tengo que entregar. No, porque es lo mismo el autónomo que genera a su alrededor una economía de 10.000 euros, y de esos 10.000 euros tienen que entregar 5.000. No, lo que hay que crear es una carga impositiva acorde a todo esto. ¿Qué está pasando? Y te lo digo, por ejemplo, las grandes fortunas a un 1%. No. ¿Cuál es la media? ¿El 25%? Pues el 25%, como todo hijo de vecino. Para todos igual. ¿Qué ocurre? Que hay quien dice, no, es que entonces se van fuera y no dejan nada aquí. Lo que hay es que crear las condiciones para que eso no ocurra. No puede ser que una empresa como Google o Amazon presente la declaración de la renta y les toque devolver. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Y le toque a devolver. Pero bueno, claro. Y que no, nosotros es que tributamos en Irlanda. No, pero ¿usted está facturando en España? Factura en España. Y en el caso, por ejemplo, paga en España. sobre lo que decías, Emilio, a lo mejor, vale, no cobrarte el 45%, pero cobrarte una cuota menor, pero permitirte a lo mejor a que hagas inversiones en el país, que dices tú, bueno, pues con esto es un dinero que tienes que sabes que luego te va a repercutir en más beneficios y a lo mejor por ahí podría ganar. Podría ser una alternativa, para que no te vayas y el dinero sigas dejándolo donde tienes que a lo mejor por tu residencia fiscal. ¿Qué se trata de hacer con los rusos? Mira, te damos la nacionalidad si tú inviertes en España. Eso ocurre en otros sitios. En Estados Unidos, si tú inviertes en el país, se te deja, en Australia, en otros sitios. Entonces, ¿qué se trata de hacer con los rusos? Pues bueno, si tú compras una casa e inviertes tanto dinero aquí al año en España, pues te damos la nacionalidad. ¿Qué ocurre con los futbolistas? Que a final de cuentas, muchas veces cuando se mudan de país, es que se les acaba la exención fiscal que tienen y por eso se mudan. Porque tienes 10 años en los que tienes que rentabilizar todo el tema. Porque después no puedes seguir con él. Entonces, ¿qué pasa? Que me están cargando el 50%. Y ojo, ese 50% no lo pagan ellos, porque cuando tú fichas, dices, sí, yo quiero netos, 4. Y a Hacienda le pagas tú en mi nombre. Entonces me pagas 8 porque... De todas formas también, luego hay impuestos que creo que son injustos porque tú bien decías, ¿no? Los espectáculos y demás, pero entiendo que productoras audiovisuales, entre los que ya nos encontramos algunos, que tú veas que un 25% se lo queda Hacienda cuando realmente la facturación es mínima, vamos, si tú facturas 1.000 y se quedan 250 euros, eso duele muchísimo. Claro que duele, claro que duele. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, últimamente se hacen muchas películas en Canarias, pese a lo que cuesta traer las cosas aquí, porque hay una exención fiscal. Claro. Si tú quitas la exención fiscal no viene ni tanto. Claro, exactamente. Porque tú sabes lo que cuesta traer las cosas a Canarias. O sea, que en Canarias no hay una industria audiovisual donde tú vayas y alquiles unas cámaras, alquiles una serie de cosas. Entonces, pero sale rentable porque te vienes aquí y tienes unas exenciones fiscales. ¿Sigues pensando, José Andrés, que si cobras 4 millones, darías 2 millones de euros a la agencia tributaria o a Hacienda? Sí, pero vamos, encantadísimo de la vida. Lo que pasa es que Emilio me entendió mal y no quiero tampoco que se me entienda mal. Evidentemente, él apunta a una cosa muy importante a quien genera esa riqueza o esa cantidad de riqueza. Antes que cobrarle, se le debe dar la oportunidad también de reinvertir, que igual con eso lo que hacemos es aumentar la riqueza. Evidentemente, si un empresario de ese margen de beneficios que tiene que tributar, tú articulas una medida para que ese empresario reinvierta, lógicamente genera más riqueza y el país camina hacia adelante. ¿Qué pasa? En España lo que estamos haciendo es vivir de la renta. Me explico. Yo entiendo el coraje, entiendo la rabia, porque a mí a veces también me duele pagar impuestos. Impuestos que considero que no deberían de ser. Vamos a ver, ¿por qué tengo que pagar cuando vendo una propiedad y por qué tengo que volver a pagar ese impuesto cuando compro si ya en su momento, si luego el IBI, en fin, hay impuestos que son absurdos. Y luego encima es que miras a tu alrededor
Y en algunas ocasiones tú ves dónde van a parar tus impuestos, tu sudor, tu esfuerzo, y te dan ganas, pues eso, de trabajar en negro y hacerte el sueco. Dicho lo cual, eh, lo que hay que adaptarlo por tramos, evidentemente. No se le puede poner la misma carga impositiva a una persona que cobra 1.000 y pico euros y hay que hacerlo en proporción a esos 1.000 y pico euros. Reducir esa carga impositiva para que esa persona también disponga de un dinero que le va a hacer falta, evidentemente. Y luego el que cobra por los 4 billones mensuales, si no la mitad, sí también un poco adaptado a esa carga fiscal al salario que cobra, porque también es verdad que una de dos. Lógicamente, tiene que pagar más quien más cobra que quien menos cobra, eso es evidente. Ahora, Emilio, yo no sé si te ha sorprendido a ti o no el hecho de que José Andrés defienda medidas progresistas como la de poner los impuestos altos a los más ricos. No, no es una medida progresista, ¿Cómo que no? perdón, Pero usted si, se si, si equivoca. es la que No, 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 defiende no, el no, gobierno no. de España Es que, no, 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 y no. es la que quiere Vamos a quitar el ver. No, gobierno no, no, de no, no, no. Feijóo. Esperen, vamos por parte. Precisamente es el Partido Popular el que ha propuesto eso al señor Sánchez, que se negaba en rotundo y que ahora se está dando cuenta que es la única vía de salir o de superar medianamente lo que nos está acuciando ahora mismo, que son los altos precios de las cosas, la No, poca no, mira, capacidad. No, Sí, José sí, 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 Andrés. sí. no, Y no ahora, estoy de acuerdo. Mira, que yo no sí, estoy de que acuerdo. sí, vale. Mira, yo no, mira, por ahí salen, en esta guerra que ya tenemos en las redes sociales, salen memes o tal. Más impuestos significa más hospitales, más impuestos significa más sanidad, más impuestos. No. Esos son los El progresistas, ¿eh? problema de la Esos economía de son España, los progresistas, el los que problema de la defienden economía, eso. el problema de la economía de España no es que se cobren más o menos impuestos. Ese no es el ¿Dónde se problema. destinan? Hoy ¿Dónde por se hoy, mira, destinan? hoy por hoy, y tú lo sabes en La Gomera, que es un sitio pequeño, hoy por hoy, es decir, hemos pasado en un corto espacio de tiempo, 5 o 6 años, de tener cero dinero en las cajas, hablo de los ayuntamientos, de los cabildos, a tener una ingente cantidad de dinero. Yo no sé si el Cabildo de Hierro estaba pagando 10.000 euros mensuales por tener el dinero en el banco. Te lo digo que me lo comentó una vez el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, que tenía ese problema y tal. Es decir, tiene el dinero y no se lo gastan. Claro. No hay manera. O sea, el índice de ejecución cada día es peor. El otro día salía el Cabildo moviendo un remanente de tesorería de 18 millones. Te decimos, 18 millones en el mes de septiembre, imposible. Si tú cierras facturación en noviembre, eso no va para ningún lado. No va para ningún sitio. Porque después, ¿de qué sirve emplearlo en una obra de 5 millones cuando en realidad esa obra se necesita, pero también se necesita que los autónomos reciban ese dinero? Es decir, que haya trabajo para los autónomos, para otro tipo de gente. ¿Que vamos a ser todos obreros? No puede ser. Claro. Y no quiero decir, ni mucho menos estoy faltando respeto a los obreros. Entonces, ¿qué está ocurriendo en España? Que no estamos poniendo las bases para una economía. No tenemos bases para una economía. Nos pasamos, y siempre lo he dicho, siempre nos pasamos la vida. Los trabajadores, a ver cómo engañamos a las empresas y las empresas cómo engañan a los trabajadores. O sea, no tenemos ese concepto de si a la empresa me le va bien, a mí me va bien, vamos a hacer... No tenemos ese concepto. Yo creo que en lo único que coincidimos, Emilio, es en lo que acabas de decir. Evidentemente, y en los últimos años, y cada vez a peor, se está viendo la situación de que el trabajador, mira, y yo soy uno de ellos, cuidado, vamos a lo que vamos, y si podemos escurrir el bulto lo más mejor posible, pues lo hacemos, evidentemente. Y eso es una situación que se ve y es una realidad que está ahí, palpable. De hecho... mira, no tiene sino que ver, por ejemplo, en lo que se han convertido los sindicatos. O sea, unas cosas que unas organizaciones para defender a los trabajadores, se ha convertido en un sitio de apoltronarse, de vez en cuando solo salen para defender a los funcionarios. Creo, según sé y tengo entendido, creo que es uno de los sitios donde mejor y más barato se come el marisco. Sí. Yo lo veo, o sea, por ejemplo, en el Hierro, que está ahí sedes de comisiones obreras, de UGT, pero después te ves esos grandes centros de formación en la que reciben un dinero por formar a gente, en la que, bueno, todos sabemos qué está ocurriendo. Sí. Después nos damos cuenta, por ejemplo, en islas como el Hierro, 700 parados y no se consigue gente para trabajar. Algo está pasando. Bueno, evidentemente lo que hablamos Pero ojo, el otro día me comentaba alguien del Cabildo Insular que el Cabildo no podía contratar gente, ¿sabes? No conseguía gente para trabajar. El Cabildo, sí, que antes habían, como dice el otro, tortas por trabajar en el Cabildo. Sí. Las ciudades menores así, o el ayuntamiento, no, ni eso. Pues,
Pues mal le están ¿qué informando o que deberían permitir que otras personas de otras islas vayan a la isla y a lo mejor pues trabajen si necesitan, porque mira que hay gente necesitada en el archipiélago para trabajar, ¿eh? Sí, sí, don José Luis Pues, Martín, pero claro, ¿sabe lo que pasa? Que cuando no existía tanta ayuda social, que evidentemente la ayuda social no es otra cosa, sino un dinero que el Estado le quita a aquellos que se supone lo sudamos y sudamos la gota gorda para repartirlo en aquellos que lo necesitan. Cuidado, que por eso digo que mucho cuidado con esto, porque es verdad que hay personas que evidentemente lo necesitan, que no tienen otra salida, etcétera, etcétera, y que pueden ser momentos puntuales. Lo que no se puede convertir la ayuda social en la que este gobierno ha hecho gala y bandera, el subvencionismo, etcétera, etcétera. No este gobierno, José Andrés. Sí, sí, No, sí, no este gobierno. Porque mira, Emilio, en Canarias los planes de empleo sociales ya los hacía Coalición Canaria. Entonces sí, pero sobre todo este gobierno... Y también cuando estaba el PP, entonces algo que se siga haciendo. Pero este gobierno a nivel nacional, date cuenta que es el que más lo ha alimentado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien recibe de esta manera, pues mira, si a mí me traen... Lo que pasa es que el debate van a tener que tenemos que ampliarlo otros días, porque es que nos quedamos sin tiempo. Son 30 minutos que son los que tenemos de conversación. Viendo el reloj que ya tenemos que ir terminando. Claro, porque tenemos que ir terminando ya y claro, se nos quedan muchas cosas al tintero, pero hombre, yo creo que este debate se puede mantener dentro de poquito nuevamente. Estoy seguro que están dispuestos a volver a encontrarse, ¿no? Por aquí. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué tal por cierto, decirle a Emilio que hoy concretamente se cumplen 13 años, el 13º aniversario de la declaración del Silbo Gomero como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y que dentro de poco, antes de que finalice este 2022, tendremos por fin la declaración de bien de interés cultural, Emilio. Que por lo tanto... Me parece maravilloso, José Andrés. Espero que esa declaración de bien de interés cultural, ese expediente de incubación, que ya lo tiene incubado tal, que lo va a aprobar el Consejo de Gobierno sobre la marcha, lleva aparejada una ficha financiera. ¿Para qué? Para promocionar el Silbo Gomero, para cuidar el Silbo Gomero y para que ese tesoro siga existiendo. Pero su existencia no tiene nada que ver con la negación de otras realidades. No, yo no he dicho, sino simplemente... Que últimamente el Silbo Gomero, o algunas gentes del Silbo Gomero, están más interesados en negar otras realidades que en mantener la suya propia. ¿El teléfono era tuyo, José Andrés? Sí, evidentemente. Vaya verbena que tienes ahí de melodía. No, pues mire, se ha equivocado usted. El tono que tengo es precisamente Mozart. O sea, que nada que ver con la verbena. Pues, ¿cómo suena Mozart? ¿Y el vibrador qué? ¿Qué es el vibrador? Lo que estamos escuchando. Es verdad. Bueno. Emilio, mira, algo escondías tú por ahí atrás que has difuminado el fondo. No vaya a ser que, en fin. Bueno, para que se vea más ordenado. Una pizarra con anotaciones de un proyecto que se llevó la pandemia. Bueno, y la caja, es que a la parte izquierda estoy viendo una caja ahí un tanto sospechosa. ¿Qué contiene eso? No inventes, José Andrés, no inventes. Tenemos que terminar. A la izquierda, a mi derecha, estoy señalando. Eso es una caja de fotografías antiguas que pude rescatar, que iban a quedar a la basura. De un gran fotógrafo que hubo en el Hierro, que perdió casi todo ese material, lo tiró a la basura a su familia. Se han recuperado unas 200, 300 fotografías en negativos y en papel. Bueno. Y más acá, todo eso es bibliografía de historia del Hierro. Ajá, ¿ves? Por preguntar, José Andrés. Bueno, tenemos que terminar, que si no me lían y si no terminamos aquí en toda la mañana. José Andrés Medina desde La Gomera y Emilio Hernández desde El Hierro. Gracias a los dos por este ratito. Me ha encantado volver a sentir esa pasión. ¿José Luis Martín dónde está? Que no ha dicho dónde está. José Luis Martín está... Estoy en todos lados. Estoy en el mundo digital, ahí me encuentra. Vale. Gracias a los dos. Cuídense mucho, un abrazo, Bueno, hasta luego. Perfecto, un saludo. Hasta pronto. Chao.